En el año 1912, Villisca era un pequeño y apacible pueblo rural en el estado de Iowa, donde todos se conocían. Era un lugar donde las puertas rara vez se cerraban con llave y los problemas graves parecían muy lejanos. La familia Moore, encabezada por Josiah Moore, su esposa Sarah y sus 4 hijos, Herman, Mary Catherine, Boyd y Paul, era respetada y querida por todos. Josiah era un próspero comerciante, conocido por su honestidad y carácter afable, mientras que Sarah era muy activa en la iglesia y la comunidad. El domingo 9 de junio de 1912, los Moore asistieron a un evento en la iglesia local, acompañados por 2 amigas de sus hijos, Lena y Anna Stellinger, quienes pasarían la noche en la casa Moore. Nadie sospechaba que esa sería la última vez que se vería a la familia con vida. Villisca era un pueblo tranquilo, pero esa noche, la oscuridad ocultaría algo mucho más siniestro. Después de la reunión en la iglesia, la familia Moore y las niñas Stillinger regresaron a casa, riendo y hablando de lo que habían hecho esa noche. La casa estaba ubicada en una calle tranquila, donde solo se oía el canto de los grillos y el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Pero lo que ninguno de los habitantes de Villisca sabía era que alguien ya había entrado a la casa Moore mientras ellos disfrutaban de la velada en la iglesia. Se cree que el intruso se ocultó en el ático, esperando pacientemente a que todos en la casa se durmieran. Mientras la familia descansaba en paz, el asesino descendió sigilosamente por las escaleras, llevando consigo un hacha que había encontrado en el patio trasero de los Moore. Nadie escuchó los pasos, ni el crujido de las maderas del piso al pasar. El asesino primero se dirigió a la habitación de Josiah y Sarah. Usando el lado romo del hacha, golpeó a Josiah con tal brutalidad que su cráneo quedó completamente destrozado. Sarah tuvo un destino similar. Después, el asesino se desplazó hacia las habitaciones de los niños y repitió su aterrador ritual. Ninguno de los 6 miembros de la familia sobrevivió. La mañana siguiente, el pueblo despertó a lo que sería el día más oscuro en la historia de Villisca. Mary Packham, vecina de los Moore, notó algo extraño. La casa de los Moore permanecía en un inquietante silencio. Era raro que los Moore no estuvieran despiertos a primera hora, ocupados con las tareas diarias. Mary decidió acercarse y llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Preocupada, intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Decidió llamar a Ross Moore, el hermano de Josiah, quien tenía una llave de la casa. Cuando Ross abrió la puerta, fue recibido por una escena que nadie en Villisca podría haber imaginado. Las cortinas estaban corridas, las lámparas apagadas, y un silencio aterrador lo envolvía todo. Decidido a investigar, Ross subió lentamente las escaleras y abrió la puerta de la habitación principal. Allí, el horror se desató. Los cuerpos sin vida de Josiah y Sarah yacían en la cama, cubiertos de sangre. La escena del crimen era algo sacado de una pesadilla. Los cuerpos de los Moore y las niñas Stillinger estaban brutalmente golpeados con el hacha, pero lo más perturbador eran los detalles escalofriantes que el asesino había dejado atrás. Todos los espejos de la casa habían sido cubiertos con prendas de ropa o sábanas, como si el asesino no quisiera enfrentarse a su propio reflejo. Una lámpara de queroseno había sido dejada en el suelo, con la mecha ajustada para que emitiera solo un tenue resplandor. Además, el asesino había colocado una sábana sobre los cuerpos de cada una de sus víctimas. También dejó un plato de comida a medio comer en la cocina, como si hubiera tomado un momento para descansar después de la masacre. Un trozo de tocino sin cocinar fue encontrado envuelto en una toalla cerca del hacha, y en el dormitorio de las niñas Stillinger, una de las niñas, Lena, parecía haber intentado defenderse. Sus brazos estaban levantados, y su cuerpo indicaba signos de lucha. Sin embargo, el asesino la superó con brutalidad inhumana. La noticia de la masacre se extendió rápidamente, y el tranquilo pueblo de Villisca se convirtió en el centro de atención de los medios y la policía. La casa fue rodeada por vecinos y curiosos, lo que contaminó la escena del crimen y complicó la investigación. La policía local, sin experiencia en casos de tal magnitud, se enfrentó a un misterio sin precedentes. Se investigaron varios sospechosos, incluido un vagabundo que había sido visto en los alrededores del pueblo y un predicador itinerante, el reverendo George Callen.
quien había asistido al evento en la iglesia la noche anterior y había dejado Villisca temprano al día siguiente. Kelly era un hombre con un historial mental inestable y se sabía que tenía obsesiones extrañas. Aunque fue arrestado y confesó brevemente el crimen, luego se retractó y nunca fue condenado. Otro sospechoso fue Frank Jones, un acaudalado empresario y rival de Josiah Moore en los negocios. Se rumoreaba que había animosidad entre ambos, pero no se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan con el crimen. La investigación siguió múltiples pistas, pero todas terminaron en callejones sin salida. El caso quedó sin resolver y el asesino del hacha desapareció en la oscuridad. Sin embargo, lo más inquietante fue descubrir que la masacre de los Moore no fue un hecho aislado. En los meses previos y posteriores a la tragedia, hubo crímenes similares en otros pueblos de Iowa y estados cercanos, todos con un patrón similar: familias asesinadas mientras dormían, sin motivo aparente, y el uso de un hacha como arma principal. Se llegó a pensar que un asesino en serie estaba recorriendo el medio oeste de los Estados Unidos, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. A pesar de los intentos por resolver el caso, las pruebas forenses de la época eran limitadas y el asesino nunca fue identificado. Los habitantes de Villisca vivieron con miedo durante años, con la sombra del asesinato acechando en cada esquina. El caso del asesino del hacha de Villisca quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los crímenes más espeluznantes y perturbadores de la historia de Estados Unidos. Hoy en día, la casa de los Moore sigue en pie, convertida en un museo macabro. Aquellos valientes que la visitan hablan de sensaciones inquietantes, de puertas que se cierran solas y de voces susurrantes que parecen surgir de la nada. La historia de la masacre de Villisca ha inspirado a investigadores paranormales y aficionados al misterio, quienes creen que los espíritus de los Moore aún vagan por su hogar, incapaces de encontrar paz debido a la brutalidad de su muerte. Cada año, nuevos visitantes relatan experiencias paranormales en la casa, afirmando haber visto sombras, escuchado risas infantiles o incluso haberse sentido observados por una presencia invisible. El misterio del asesino del hacha de Villisca sigue sin resolverse, y el temor persiste: ¿podría aún estar suelto el espíritu del monstruo que aterrorizó a un pueblo entero? La respuesta permanece en la oscuridad, al igual que el crimen que dejó una marca indeleble en la historia de Villisca. ¿Te apasionan las historias que te mantienen al filo del asiento? Suscríbete a Crónicas del Terror y sumérgete en los relatos más oscuros y escalofriantes. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, si te atreves.